Yo ayer estuve hablando con Jocelyn. eh, el tema que ustedes están planteando es, de alguna manera, relacionar la pobreza con la concentración de ingresos. Eh, si bien ese es de alguna manera, eh, un paradigma que en la facultad se lo enseña desde el preuniversitario hasta que terminan la carrera. Yo le explicaba a Jocelyn que es un paradigma en el cual yo no creo. Yo soy de los pocos profesores en la facultad que por la edad que tengo, más 40, ya más casi 45 años de docencia, me puedo dar ciertos lujos. Y uno de los lujos es simplemente tener mi propia conciencia, mi propia forma de pensar y al que no le guste, pues que no le guste. Pero ese no es un paradigma que yo comparto. De hecho, es un paradigma que va surgiendo, eh, si bien es antiguo, va tomando fuerza en los últimos años en América Latina y en el mundo. Tiene sus propios profetas. Hoy hay un economista francés que ha escrito mucho sobre eso, pero en realidad a mí personalmente no me convence porque no tiene sentido, va contra el sentido común. Eh, Mis postulados, como economista, los principios y paradigmas que yo practico en economía no están en esa línea de pensamiento. Entonces yo le decía a Jocelyn que para mí no es honesto tomar un tema de esa naturaleza cuando va contra mis principios. Yo sería un pésimo tutor de ustedes. Es decir, le haría la vida a cuadrito e imposible avanzando en un tema con el cual yo no comulgo. ¿Ya? Entonces, primero que nada, tenemos que ir definiendo eh, un marco teórico que establezca lo que ustedes plantean. Si ustedes me encuentran un marco teórico adecuado, un marco teórico que me convenza, podríamos caminar por ese camino. Pero les anticipo que es bastante difícil encontrar un marco teórico que sea convincente en torno de ello. Eh, mm, Más allá de los profetas que tratan de teorizar sobre el tema, les decía un profesor francés de la Universidad de París y de la Sorbona, es uno de los que lidera la idea. Eh, yo, sinceramente, desde el punto de vista de la teoría económica, no le encuentro pie ni cabeza. Y por lo tanto, me cuesta mucho trabajo, más que entenderlo, aceptarlo, porque sí lo entiendo. Y porque no lo entiendo, y porque sí lo entiendo es que no lo acepto. Entonces, esa correlación que ustedes plantean, si ustedes quieren, yo les argumento eh, lo que les estoy diciendo, puedo argumentárselos perfectamente y se los puedo argumentar desde la teoría económica. En realidad, lo que yo le decía a Jocelyn el día de ayer, yo parto de un principio muy simple, un principio que está en el origen de la economía. Es un principio que lo encontramos en Adam Smith, y es que la pobreza no es causada por nada. La pobreza es
la condición natural del ser humano, es la condición natural de todo ser viviente. Entendiendo por pobreza la igualdad, entendiendo por pobreza la existencia de necesidades básicas que la propia naturaleza provee el cubrirlas. Entonces, cuando vemos a las vacas toman agua y comen pasto y viven tantos años y mueren. Y los años que viven, viven comiendo pasto y tomando agua. Y sus necesidades son pasto y agua, no tienen otro tipo de necesidad, no, no son pobres en términos de que no tienen necesidades satisfechas. Las necesidades que tienen, que es comer pasto y tomar agua, se las provee la naturaleza y eso lo vemos en los caballos, en las hormigas, en todos los animales. El único animal que rompe con ese esquema es el ser humano. Necesitamos vestirnos. Somos el único animal en la naturaleza que necesita vestirse. Salvo que conozcan ustedes algún otro animal que se vista. Hay algunos animales medio brutos que piensan que a los perritos les gusta usar zapatos, ¿no? Entonces le compran zapatos a los perritos y los pobres perros se los ve ridículos con zapatos. Y hasta chillan porque no pueden caminar. Porque no está dentro de su naturaleza usar zapatos, pero a algún estúpido se le ocurre ponerle zapatos. El perro no necesita zapatos, el ser humano sí necesita zapatos. Nosotros sí necesitamos zapatos. Nosotros andábamos descalzos hasta que descubrimos que cubriéndonos los pies íbamos a estar más cómodos, pero no solamente más cómodos, sino que íbamos a tener otro tipo de consecuencias en salud y todo lo demás. Entonces un hombre pobre es un hombre que no tiene zapatos. Pero un hombre que no tiene zapatos es un hombre que no necesita zapatos para caminar. Claro, no vive mucho tiempo. Claro, sufre de parasitosis. Pero ¿qué animal no sufre de parasitosis? El ser humano es el único que necesita vestimenta para abrigarse del frío. Y por eso hemos perdido pelo. Si ustedes ven sus cuerpos, las zonas de pelo son reducidas. El resto somos lampiños, no tenemos pelo, lo hemos perdido, no es que nunca lo hayamos tenido, sino que cuando aprendimos a abrigarnos con el pelo de otros animales, comenzamos a perder el nuestro. Y entonces, sí somos el único animal que requiere de abrigo para no sentir frío. Los demás tienen su abrigo natural, nosotros perdimos el abrigo natural. Somos el único animal que no se acostumbra a comer pasto, ni el único animal que no se acostumbra a comer carne cruda. Nosotros tenemos que cocinarla, necesitamos el fuego. Entonces, pues, el fuego forma parte de los grandes descubrimientos de la naturaleza. Somos el único animal que usa el fuego. Primero lo tomábamos, luego aprendimos a producirlo. Y entonces empezamos a crear diferencias, ¿no? Aquellos seres humanos que tenían el fuego eran ricos y aquellos seres humanos que no tenían fuego, pues eran los pobres. Y luego aprendimos a producir fuego. Entonces aquellos seres humanos que eran capaces de producir fuego y habían descubierto que la fricción producía calor y ese calor producía fuego, comenzaron a ser los ricos y los que tenían que esperar que cayera un rayo que incendiara algo para prender una antorcha y mantener esa antorcha prendida eran los pobres. ¿Me explico? Entonces, es el progreso social el que sí va creando bolsones de pobreza, pero va creando bolsones de pobreza no porque
los que tienen están generando pobreza en otros, sino porque van creando condiciones de mejoramiento de la vida que antes nadie tenía. Y hoy la tienen unos pocos, que próximamente serán muchos y más allá serán todos. Entonces, pensar en igualdad, en el sentido de que todos tengamos las mismas condiciones, significa que todos hemos, en primer lugar, que los mejoramientos en la calidad de vida son espontáneos, son naturales, son accidentales. Pero no es así. Ese mejoramiento de la calidad de vida viene del esfuerzo humano, viene del esfuerzo mental. El ser humano también es el único que tiene esa inteligencia capaz de crear. Y eso no es nada natural. Lo natural es que seamos iguales que los rumiantes, que tengamos instinto. Pero esa inteligencia que nos da la capacidad de crear es desarrollada también precisamente por el ser humano, por el esfuerzo del ser humano. Entonces nos volvemos creativos y nos volvemos creativos en función de superar nuestras propias pobrezas. Y una de esas manifestaciones de pobreza más grande que el ser humano sufre y que lo sufriremos toda la vida, mientras la humanidad sea humanidad, se llama la muerte. A nadie le gusta morirse. Somos el único animal lo suficientemente irracional, no racional, irracional, que sabiendo que la muerte es inevitable, lucha contra ella. La muerte es inevitable, sí, todos sabemos que la muerte es inevitable. Que nos vamos a morir algún día, todos sabemos que nos vamos a morir algún día, pero nos rompemos la cabeza luchando contra la muerte. Entonces somos el único animal que en un principio teníamos una esperanza de vida de 17, 18 años como la tenían otros animales. Y hoy tenemos una esperanza de vida promedio en el mundo cercano a los 70 años. ¿Por qué hemos logrado eso? Porque luchamos contra la naturaleza. Y en esa lucha contra la naturaleza tenemos todo un desarrollo científico que nos permite patear la muerte hacia adelante, aunque el objetivo es deshacernos de ella. Y nadie se le ocurre decir, no, queremos, porque todo, a cualquiera que diga yo quiero vivir para siempre, le van a decir, estás loco. Y de verdad que estamos locos, porque todos queremos eso. Entonces todo el propósito de la sociedad es caminar hacia allá. Por eso luchamos contra las enfermedades. Por eso desarrollamos vacunas. Por eso desarrollamos la medicina, por eso desarrollamos la física, la química, la biología. Y mientras más riqueza tenemos, más conciencia tenemos de la pobreza que nos va surgiendo, porque la propia riqueza va creando necesidades. Entonces somos los únicos animales que usamos otros animales para transportarnos. Aprendimos a usar el caballo, porque sabíamos que sobre un caballo íbamos a ir más lejos que caminando con nuestros propios pies. Los indígenas nuestros aprendieron a usar la llama. No tenían caballos, pero aprendieron a usar la llama. Somos el único animal que hizo eso. Y luego inventamos la rueda. Nuestros indígenas nunca llegaron a la rueda. Los europeos sí.
Y entonces le sumaron al caballo, le sumaron la rueda y entonces tuvimos un coche donde no solamente nos movíamos nosotros, sino que podíamos mover a mucha gente y podíamos mover bienes y servicios. Bienes, perdón. Y luego descubrimos que en un pueblo que está más allá, a 2, 3, 4, 5, 10 días a caballo, producían un bien que nos podía servir, pero no tenían este otro que nosotros producíamos y entonces inventamos el intercambio comercial. El comercio también es un invento de la sociedad para luchar contra la pobreza. Y entonces, ¿cuáles son los países que lograron vencer, que han logrado vencer la pobreza más eficientemente? Aquellas potencias comerciales, los fenicios, los venecianos, todos esos que estaban colocados y que se movían a través de la ruta de la seda, por ejemplo, entre Europa y el lejano oriente. Entonces el ser humano descubrió que no solamente era importante crear bienes, sino que también era importante intercambiar los bienes. Somos los únicos animales que comerciamos. Y el comercio vence la pobreza, pero no del todo. Ahora, siempre va quedando un rezago. Pero ese rezago no es el fruto de los que han creado riqueza. ¿Me explico? O sea, que haya pobres no es culpa de que haya ricos, salvo que volvamos al estado primitivo donde nadie tenía nada, entonces todos éramos iguales, entonces no había pobres ni ricos. Comemos todos hierba y se acabaron las diferencias. Pero en el momento en que alguien comienza a surgir, en el momento en que alguien comienza a crear, ese alguien va a tener más que los demás. Y ese alguien no es necesariamente culpable de que los demás no tengan. Me explico. Pero hay algo más. La pobreza, como la muerte, al ser condiciones naturales, el ser humano tiene que luchar contra ellas permanentemente. Y el día que el ser humano deja de luchar contra la pobreza, ese día la pobreza lo alcanza de nuevo. La pobreza es un poco como la ley de la gravedad. Nos mantenemos elevados mientras el motor está funcionando. El motor paró y caemos. ¿Estamos claros? Y entonces es lo que ocurre con muchos países que piensan que ya alcanzaron la riqueza necesaria para que todo el mundo viva bien. Y entonces ahí es donde viene el problema de la distribución. Vamos a quitarle a los que han producido para darle a los que no han producido. Y al final nadie va a producir porque yo no voy a producir para que me lo quiten. O sea, nos convertimos en una sociedad de esclavos, donde el que produce se convierte en esclavo de quien no produce nada. Tú tienes que producir, tú tienes que trabajar, tú tienes que usar todo tu ingenio para crear riqueza, pero no puedes disfrutarla porque va a venir don papá, Estado, a quitarte todo lo que tú has producido para darlo a quienes no producen. Y entonces tenemos una esclavitud moderna, donde hay unos que producen y hay otros que consumen, pero los que producen no son los mismos que consumen. Estamos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de redistribución, y yo puedo hablar de distribución de la riqueza, yo no tengo ningún problema para hablar de la distribución de la riqueza,
Pero cuando hablo de la distribución de la riqueza, mis paradigmas son otros. En primer lugar, no es la riqueza la que produce pobreza. Lo que produce pobreza es la falta de capacidad para producir riqueza. La ignorancia produce pobreza. La falta de conocimientos produce riqueza. Perdón, pobreza. La falta de oportunidades produce pobreza. No la riqueza. Entonces, si yo quiero combatir la pobreza, no se trata de quitarles a unos para darle a otros. Se trata de capacitar a los que no producen para que puedan ellos también producir. Y entonces aquí estamos cambiando el cassette. No quitándole al uno para darle al otro, que voy a solucionar el problema. No es culpando al uno de lo que le ocurre al otro, sino responsabilizando a ese otro, dándole la oportunidad de que salga adelante. ¿Que hay que trabajar? Obvio que hay que trabajar. Nadie sale de la pobreza sin trabajo. No, pero es que hay que trabajar mucho. Descubriste el agua tibia. Hay que trabajar mucho. Si piensas que salir de la pobreza es fácil, que se puede salir de la pobreza trabajando 8 horas diarias, 40 horas a la semana y tratando de producir lo menos que se pueda durante esas 40 horas, estás bien equivocado. Estás equivocado del lado a lado. O sea, así no vas a salir de la pobreza nunca. Vencer la pobreza, que es una condición natural, significa vencer a la naturaleza. Y vencer a la naturaleza no es fácil. Hay que trabajarla. ¿Ok? Entonces, fíjense que de alguna manera la finalidad en las dos vertientes de pensamiento es la misma. O sea, no es que la vertiente de pensamiento mía sea que los pobres sigan siendo pobres y dejen tranquilos los ricos. Como la otra vertiente no es de que vamos a solucionar el problema a los pobres con una varita mágica, poniendo la naturaleza a favor del ser humano, cosa que jamás ha podido ser. La naturaleza está en contra de eso, no está a favor. No es que la naturaleza va a abrirse la tierra y va a decir, vengan, miren, aquí está todo ya cosechado, no necesitan ni siquiera sembrar, aquí está ya todo cosechado, vengan, sírvanse y váyanse a dormir la siesta. No, la tierra hay que labrarla, la tierra hay que sembrarla. Aquí están, miren, aquí están los minerales. Tocan con una varita, una piedra y salieron los minerales. Y aquí está el hierro, y aquí está el cobre, y aquí está... No, 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 no. Hay que estudiar, hay que buscar, hay que explorar y luego hay que cavar para conseguir lo que se quiere. No es fácil. Entonces hay economistas que a veces plantean las cosas muy fáciles, ¿no? Aquí la solución es quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿sí? Ya resolvimos el problema. Se acabó la pobreza. Bueno, hay gente que piensa así. Yo creo que los que piensan así lo único que crean es miseria. Porque matan la fuente de riqueza. Y la única fuente de riqueza que existe es el trabajo productivo. Y cuando se destruye el trabajo productivo, cuando se convence a las personas que no es necesario producir y trabajar produciendo para salir de la pobreza, en el momento que convencemos a las personas de que ellos no tienen que hacer nada para salir de la pobreza, que el gobierno los va a sacar de la pobreza quitándole a unos
Elíjame a mí, que soy el que más le voy a sacar recursos a los que tienen para repartírselo a ustedes. Y ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, simplemente sentarse, votar por mí y esperar que les llueva el maná. La solución a la pobreza estará cada vez más lejos. ¿Me explico? Entonces podemos hablar de pobreza, sí, pero cuando hablamos de pobreza, ¿cómo salimos de ella? Y entonces ahí viene el marco teórico que yo puedo proponerles a ustedes. El primer elemento del marco teórico es precisamente Adam Smith. Ustedes si se acuerdan cómo se llamaba el libro de Adam Smith, esa primera obra magnífica que se dice es con la que se inaugura la economía como ciencia. ¿Sí se acuerdan cómo se llama? Googleenlo. La riqueza de la La nación. riqueza, ajá, la riqueza de Ay, las es que a naciones. ustedes se lo enseñaron como la riqueza de las naciones, pero el nombre del libro no es así. El nombre es bastante más largo y más significativo. Búsquenlo. La primera palabra del nombre es investigación. Investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas en las naciones. Así. Ajá, a mí también me sale así. Exacto. Hay dos palabras ahí que son claves. No es la riqueza de las naciones. Eso no dice nada. Es una investigación sobre dos elementos. ¿Cuáles son los objetos de investigación en Adam Smith? ¿Sí ven? Hay dos objetos de investigación. ¿Cuáles son? El uno es la naturaleza. Y el otro sería la riqueza. No, la naturaleza de la riqueza y las causas de la riqueza. Adam Smith primero analiza la naturaleza de la riqueza. ¿Qué cosa es la riqueza? ¿Cuál es su naturaleza? Y lo segundo, ¿por qué se produce la riqueza? Cuando a mí me dicen la riqueza de las naciones, yo digo, te quedaste corto porque no me estás diciendo nada. Y siempre a los estudiantes se les enseña ese título, ¿no? La riqueza de las naciones, quitando lo más importante del título. La causa de la riqueza es la naturaleza de la riqueza. ¿Qué cosa es la riqueza? Y cómo se produce la riqueza. Es curioso que Adam Smith nunca habló de la pobreza. ¿Saben por qué? Porque en su época la pobreza era tan generalizada que no llamaba la atención. O sea, ver que la gente sea pobre, ver que la gente muriera de cólera, de desintería, de cuanto bicho pudiera haber, que la gente inclusive muriera de hambre, eso no era extraño, eso era lo normal, eso era lo natural. Lo que llamaba la atención es que habían sociedades donde esos fenómenos estaban más alejados de la realidad que en otras sociedades donde era el común. Entonces, ¿qué rayo está haciendo esa gente para alejarse de la pobreza? ¿Cómo se están alejando ellos de la pobreza? Si ustedes analizan el título, lo van a entender mucho mejor lo que trato de decirles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se crea la riqueza?
Y cuando hablamos de cómo se crea la riqueza, entonces tenemos que empezar a pensar en producción, en productividad y en factores productivos. Y ahí no solamente nos profundizamos en los clásicos, sino que entramos a los neoclásicos, a esos tres personajes originarios que fueron Jevons en Inglaterra, que fue León Warlas en Francia, Suiza, y uy, se me van olvidando los nombres, especialmente el nombre del más importante de ellos, que era el austríaco. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cuál era? Bueno, se los pongo de tarea. Ellos son los que desarrollan lo que hoy llamamos el pensamiento marginalista, que buena parte del mismo es el que ustedes estudiaron en microeconomía, aunque dudo que lo hayan entendido cuando lo vieron en microeconomía, porque también esa es otra de nuestras características. Enseñamos microeconomía como quien enseña astronomía, pero no como una ciencia humana, ¿ya? No como la ciencia de la creación de la riqueza. Entendida la riqueza no como construir cualquier cosa, sino como construir aquellos bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas manifestadas a través del mercado. ¿Estamos? Entonces comenzamos con los clásicos, vamos con los neoclásicos, especialmente todo lo que aprendimos en microeconomía sobre la teoría del mercado, la formación de los mercados, el valor, el precio como expresión de valor en el mercado. Y de ahí saltamos al siglo XX, caminando por algunos economistas que, siendo keynesianos, algunos de ellos, de alguna manera eh, rompen ciertos mitos que en torno al keynesianismo se crean y van mucho más allá, retornando de alguna manera a los neoclásicos. Estoy hablando de Domar, estoy hablando de Harold, inclusive Harold fue muy cercano a Keynes, inclusive fue presidente de una sociedad keynesiana en Inglaterra y fue su sucesor en la Universidad de Cambridge. Pero los postulados, lo que vamos a ver de Harold está muy lejos de lo que en algún momento los keynesianos y los seguidores a moderno de Keynes plantean, y Solon en lo que son las teorías del crecimiento económico. Y aquí entonces vamos planteando un marco teórico. Ya les estoy escribiendo la tesis, que nos va a permitir abordar ese tema que ustedes plantean
de riqueza, pobreza y distribución. Pero desde la más estricta y rancia teoría económica, desde los fundamentos de la ciencia económica y no de la mitología o de los disparates que alguna vez a alguien se le ocurre disparar. Aquí van surgiendo algunas palabras claves que es importante entenderlas y desarrollarlas. Producción, productividad, esencialmente esas dos palabras, y la última es básica. Esto atado a qué cosa? Atado a la inversión y atado al trabajo. Como los factores fundamentales de producción. La inversión, ¿qué cosa es? Es la creación de capital. Lo que conocemos como formación bruta de capital fijo. Y distinguiendo en el capital a dos elementos fundamentales, lo que es el fijo, son bienes para producir otros bienes, y lo que es el capital circulante, que en cuentas nacionales lo conocemos como la variación del stock. ¿Qué cosa es un país pobre? Pues es un país cuyo Producto Interno Bruto por habitante es insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Para satisfacer necesidades básicas de sus ciudadanos. ¿Cómo yo, una sociedad pobre, logro sacarla de la pobreza? De ahí entonces vamos a entrar en otra contradicción con muchos economistas de la facultad, que lo que voy a decir para ellos es pecado. El único camino es incrementar el Producto Interno Bruto por habitante. En otras palabras, crecimiento económico. Que es que si en una sociedad no hay crecimiento, no hay salida de la pobreza. A nosotros durante 14, 15 años nos han tratado de convencer de que una sociedad sale de la pobreza no creciendo, el crecimiento no es importante, lo importante es la distribución.